Y en otros temas, fíjense que cientos de miles de inmigrantes sin un estatus legal en Estados Unidos están en vilo en medio de las elecciones generales que además podrían estar terminando con ciertas leyes migratorias. Esto al tiempo que además hay una nueva caravana migrante que se está apresurando para llegar a Estados Unidos antes de que posiblemente lleguen a cambiar estas leyes. Y justo para analizar este panorama migratorio y también en el cual estamos viviendo y la gran interrogante, ¿qué está sucediendo? Y además, ¿cuál es la recomendación para ustedes que nos ven a esta hora? Nos acompaña aquí en el estudio el abogado de inmigración, Martín Quiroz. Abogado, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme aquí. Un placer. Abogado, por supuesto, lo que estamos viendo en cuanto a la migración se refiere es interesante. ¿Por qué? Porque ha sido también el arma de ataque en esta contienda electoral. Porque los migrantes se han vuelto, por supuesto, el blanco de estos ataques, pero hay que ser realistas y basado en los datos. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, los encuentros de los agentes con los migrantes han descendido a un nivel récord o histórico en los últimos 4 años. Correcto, tienes toda la razón. Mira, en los últimos 5 años hemos visto que los números de inmigración siempre han venido incrementando año a año, independientemente de las nacionalidades de las personas, colombianos, mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos en general. En el último año, en el 2023, fue un año récord donde entraron muchas personas de diferentes nacionalidades. Y en el 2024 los números han bajado. Y recordemos también que el año fiscal de la patrulla fronteriza va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Entonces tenemos números muy frescos que salieron al final de septiembre, que es lo que hemos venido analizando todo el mes de octubre. Y ahora, abogado, por otra parte también hemos reportado desde principios de la semana que hay una caravana que salió desde Chiapas rumbo hacia la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos. Y es que el gran miedo de estos migrantes es que vayan a cambiar las leyes porque la información falsa que se maneja es que la frontera está abierta y que cualquier persona que cruce puede llegar a Estados Unidos sin ningún problema. ¿Qué está sucediendo, abogado, en cuanto a esta situación se refiere? Mira, creo que lo expones muy bien. Definitivamente la información es falsa porque la frontera no está abierta. En todas las personas se encuentran desafíos. Si no entran de manera legal, entre comillas, por decir, si no utilizan una aplicación como la CBP One y entran de cualquier manera y se entregan a las autoridades fronterizas, van a encontrar muchos desafíos para poder tener su caso de asilo que sea escuchado o que sea aprobado. Entonces esa es una dificultad enorme que las personas encuentran. Pero definitivamente muchas de estas personas quieren entrar antes de que haya un cambio de gobierno, temiendo que la situación migratoria o que las leyes migratorias vayan a empeorar ya en el 2025. Ahora, abogado, hablaba del asilo y creo que hay una concepción errónea del asilo. Muchas personas consideran que por haber salido de un país que a lo mejor puede ser una dictadura, un régimen dictatorial o una autocracia, automáticamente son elegibles para el asilo. Esto es incorrecto. Oh, definitivamente incorrecto. Mira, el asilo es un proceso complejo. Es un proceso que requiere el establecer por qué está usted abandonando su país, que hubo una persecución específica. No que tuvo usted un incidente o 2 incidentes, sino que hubo una persecución sistemática y que el gobierno, de cierta manera, fue complaciente con esa persecución, de que el gobierno, de una u otra manera, no tuvo la capacidad de proteger a la persona. Y que si la persona regresa, pues obviamente su vida va a estar en peligro. Entonces, son muchos los requisitos y eso es a grosso modo, ¿no? Porque hay muchas otras cosas por cumplir, también las características de la persona, ¿no? Porque si tú, por decir algo, estás en una ciudad X, ¿por qué no te fuiste a vivir a la ciudad Y, ¿no? Porque te van a perseguir allá también, ¿cuáles son las circunstancias, ¿no? Entonces, son muchos los factores en los temas de asilo que son importantes analizar. Entonces, simplemente el llegar, porque vienes de un país con una situación política compleja, no vas a recibir un beneficio, a menos que tengas un beneficio como países como Venezuela, que sí tienen un beneficio, ¿no? Pero sí, la situación de los asilos es mucho más compleja de lo que las personas imaginan. Y ahora, hablando de este beneficio, abogado, ¿cuál es la diferencia entre el TPS, el asilo y el parol? Bueno, el parol, hablemos primero del parol. El parol es cuando tú llegas, te presentas en la frontera y sin haber hecho un proceso, o llegas y te entrevistas con los oficiales de la patrulla fronteriza, ellos te dan ese permiso de entrada, esa autorización de entrada. Y ese parol equivale a un I-94, a una entrada legal, entre comillas, ¿no? Sí te da ciertos beneficios. Entonces, ese es el parol, que es vigente por 1 año y se puede renovar. ¿El TPS qué es? Es esa protección temporal que tienen ciertos países, pero una vez la persona ya está aquí dentro de los Estados Unidos. Tú aplicas al TPS, que es el Temporary Protected Status, en el cual a ti no te deportan y también te dan un permiso de trabajo. Entonces puedes trabajar de manera legal sin ningún inconveniente. Y el asilo es lo que hemos venido hablando, ¿no? Es el tema de que hay una persecución inminente en tu país de origen y tienes que buscar esa situación de asilado dentro de los Estados Unidos y tienes que cumplir
con un sinnúmero de requisitos que podríamos aquí quedarnos hablando una hora de ellos, ¿no? Definitivamente. Y que hay muchos tipos de asilo, no todos son políticos, ¿no? Oh, total, existe por raza, por religión, Claro. por pertenecer a un grupo en particular, lo cual ya se hace mucho más granular. Entonces es un proceso complejo. Bien, pues abogado, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para venir aquí al estudio para aclarar estas interrogantes que a muchas personas que a esta hora nos están viendo los afligen y que la desinformación está a la orden del día. Total. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Abogado, gracias y muy Con buenas gusto. noches. Igualmente, Gracias. gracias.